Sandra Aristizábal, buenos días. Olga Borges. Olga Borges. Laura Canizales. Valentina Castillo. Tania Castillo Ovalle. Y Dayana Castro. Catherine Baza. Geraldine Escobar. Alison. María Angélica. María Angélica Garzón. Valentina González. Leslie Henao. Leslie Henao. Michelle Hackett. Sara La Verde. Karen La Verde. Karen López. Natalia Lugo. Joana. Karen Miranda.
Paola Muñoz. Paola. Yo también lo hago. Andrés. Daniela Peláez. Carolina Rico. Joana Rodríguez. Larissa Egas. Daisy Vargas. Paola Barón. Jenny Rivera. Paola Pérez. Laura Virtual. Joana Rodríguez. María Angélica Garzón. Andrés. Por ahí ya. Los nombres.
Perfecto, ¿vale? María Angélica Garzón. Sara Valentina La Verde. Valentina Castillo. Agustín Gómez. Cindy Joana Melo. Cindy. Andra Milena. Andra Milena. Paula Barón. Joana Urrea. Dayana Castro. Tania Valentina Castillo. Valentina González. Olga Patricia Borges. Carolina Rincón. Natalia Lugo. Alison Escobar. Daniela Pilares. Dana Michelle. Jenny Alexandra Rivera. Karen Danila López. Ahora Karen Juliana. Leti Vanessa.
Laura. La Laura Gilena. Vamos. No te juega nada. Irmi Caterina Taza. Yarik Sabanegas. Karen Natalia. Yo presto atención. Y eso me lo Gracias. ¿Qué horas tenemos? Bien, muchachos, ahí les entrego sus parciales. Con respecto a los artículos que manejamos para el tema del Congreso, que es el caso de Calva, y el otro de las autolesiones, que tienen mucho contenido con respecto al tema de esto de las emociones negativas, y pues siempre tienen la intención de quererse hacer daño en lo cotidiano, ¿no? Pues, como que únicamente utilizan esas respuestas como para salir, ahí sí como dicen, nadie sabe con la sed que vive otra persona, ¿sí? Mientras uno podemos estar supremamente bien, otros pueden estar o podemos estar medianamente bien y otros estamos en la inmunda, como dicen, ¿no? O sea, estamos supremamente graves. O sea, no quisiéramos ni siquiera abrir los ojos cuando amanece el día, si es que podemos dormir, ¿no? Porque es que ese es el contenido de estas emociones, ¿sí? Entonces, con base en esos artículos, las personas que no trabajaron la actividad tienen que hacer pues un escrito con base en estos dos artículos, pero no lo van a hacer, lo van a hacer a mano, por favor, para que no vayamos a utilizar el chat GPT, o que por lo menos tengamos la tarea de escribir, ¿sí? Por lo menos que hagamos uso de esa herramienta. Bien. Yo les voy a crear la carpeta para que la suban ustedes. Tenemos el segundo parcial, que es el jueves, ¿sí? Que tiene que ver hasta donde evaluamos el primer parcial. A partir de ahí vamos a evaluar inclusive lo que hagamos en estos días, para que hagamos el parcial el jueves, para que lo tengan en cuenta, por favor. Agustín, le voy a hacer una pregunta. Y para todos, ¿cómo es Agustín cuando está, perdóneme la palabra, cuando está emberracado? ¿Cómo es usted, Agustín? Siento nuevo, me cambia, me pongo un poquito rojo, soy como muy... Me imagino que si me dicen algo en verdad, pues, ¿qué va a hacer? Dígame, ¿cómo es la vaina ahí?
como que me emputo. Sí, sí, ok, ok. Y, y ya, y ya. Ok. O sea, eso es lo que su merced identifica en sus cambios comportamentales, actitudinales, cognitivos. Soy un poquito impulsivo cuando estoy bravo. Eh, ¿Cómo es eso de un poquito? O sea, medio pega, ¿o cómo es la vaina ahí? Lo pego. Ah, pega, pues no es un poquito, ¿ves? Es impulsivo. Es impulsivo. Sí. ¿Sí? Cuando estoy bravo. Cuando su merced habla de un poquito impulsivo, eso se mide es después del golpe. O sea, ¿qué tanto golpeaste? La consecuencia que le acarreaste a la persona que recibió el golpe. O le sacaste el ojo, o se lo pusiste rojo, o no, pero un poquito impulsivo es como complicado. Se es impulsivo. Bueno, alguien que quiera comentar un poco cómo es la persona, señoritas, cómo es la persona cuando, o cómo son ustedes cuando están así enojados. ¿Qué dice Alejandro, el adolescente? Bueno, hace mucho no estoy enojado, pero cuando estoy enojado es ser registrables. Cuando sea la personalidad mecánica. ¿Cómo es ese cambio? Pues obviamente depende de la situación, la actitud de enojo. Hay un enojo que pues, tiene que de todas formas contenerse, Ajá. o hay enojos que pues, ya no se pueden contener, enojos que, ¿cómo decirlo? La situación, en un momento, la persona tiende a ser agresiva y la persona es agresiva. Ah, Pero ok. si una persona, digamos, no pasa la parte física, sino simplemente verbal, digamos que no soy grosero, Sí. no, gracias de grosero, puedo ser un poco hiriente, es total cuando sí, puedo ser como, o sencillamente la ignoro, como para no contaminarme como con la energía de la persona. Pero si estoy muy enojado, que no puedo ser muy hiriente, la idea es hacerle sentir a la persona que termina en una situación. Y pues no tengo como ese pudor de utilizar la palabra que necesite para que la persona entienda que no quiero realmente contacto con ella. O sea, la palabra que sientan la vas diciendo. O sea, no tiene que ser grosera. Ok. Eso sí, pero por lo menos que la persona entienda que no es de mi agrado y que no me importa si la hago o que el momento no sea adecuado, no me importa eso, porque no me importa yo conocido. El momento no sea adecuado, no me importa, simplemente le digo lo que tiene que saber para que no haya más contacto. Bien, ok. Bien. Okay. Preguntémosle a ¿quién? Dana Michelle. ¿Dónde anda Dana Michelle? ¿Cómo eres tú cuando estás triste? Pero estoy triste. Sí, ¿cuál es esa respuesta emocional de tristeza? Prefiero estar sola Ok. y no hablar con nadie. Escuchar música. Me relajo. Ok, o sea, normalmente tú conoces tu respuesta son así, te aíslas, no hablas, prefieres escuchar música. ¿Música que de cantina o algo así? O... en inglés. Ok. No, o sea, es que la tristeza puede ser por que pillé a mi novia con otro, ¿no? Entonces, es como la canción de Paquita del Barrio, ¿no? No, no, esa no. Esa es la conversación que colocan allí, que no nos dan muy bien. Ok, ¿alguna otra experiencia? ¿Alguien quiere comentar cómo es cuando está triste? Porque esas son las emociones negativas están con nosotros todo el tiempo. Las emociones negativas no las podemos evitar. Siempre hacen parte de nuestra cotidianidad y dependiendo de cómo estemos, de qué fue lo que pasó, van a aflorar con una mayor o menor intensidad dependiendo de la situación, del estímulo, del contexto, de lo que haya sucedido. ¿Tú? ¿Cómo eres tú cuando estás triste? Por favor, no se me centren en el celular, o si no me toca empezar a ser punitivo con las notas, por favor.
cuando estás triste, como te veo que nadie se conoce, cada uno de nosotros nos conocemos cuando estamos así. Pero es que no sé, porque igual si estoy triste me toca hacer lo que tengo que hacer, entonces como que no es como que me echa la pena. Ya si estoy triste, pues yo siento que estoy triste, pero igual tengo que trabajar, tengo que estudiar, entonces hago que me enfoque en lo que siento realmente, si no ya después se pasa. Lo que pasa es que lo que tú estás diciendo es de que independientemente de tu estado emocional, tú tienes que actuar, ¿sí? Pero la situación o la respuesta emocional la tienes, ¿no? O sea, otra cosa es que sí o sí tengo que actuar, sí o sí tengo que hacer las cosas, independientemente si me guste o no, o si esta persona me agrada o no, o lo que me contaron me generó tristeza, ¿sí? Pero tengo que actuar. Pero si usted identifica cuando estás triste, me imagino. ¿Y cómo te pones? O sea, independientemente de cómo actúas después, ¿qué haces? Lloras, entras en silencio, en un mutismo. O sea, pues yo me puedo sentir triste, sí puedo sentir ganas de llorar, pero tengo que trabajar. Sí, ok. Pero es que esa es la reacción que tú tienes. O sea, Pero- digamos, me siento triste, pero no he llegado a pensar como que sentirse triste porque le tenía el espacio de sentirme triste. ¿Sí? Ajá. O sea, ando más enfocada en otras cosas que ponerme a decir, bueno, si estoy Ok. triste, lo voy a sentir. Bien, y eso, digamos que esa respuesta que tú comentas es un protector emocional, porque tú no te quedas ahí en un rincón echándote a la pena, ¿no? O sea, o sea, eso no va en ti. Tu personalidad, tu carácter no te permite que actúes de esa manera. Bien, ok, dígame. Desde la parte conductual, ¿cómo se puede, por ejemplo, el hecho de que, porque hay muchas personas que les pasa ese caso, ¿no? Reprimen el sentimiento, Sí, siguen actuando como para evitar de pronto pensar en las sensaciones del sentimiento negativo. Pero entonces, en la parte conductual, desde el enfoque, ¿cómo se puede apreciar o ver no reprimir las emociones? ajá. Porque pues, yo siempre he escuchado que la emoción sí o sí tiene que salir, de alguna forma. Entonces, La cantidad de tiempo que yo me dedico a reprimir es algo así como que la gota que rebosó el vaso es lo que me hace a mí decir ya no puedo más. Y, o sea, definitivamente ya no puedo sentir más esta situación sin expresarlo. Lo que hablábamos nosotros en el Congreso con respecto a que la gente lo que tiene que hacer es pedir ayuda, expresar, hablar, ¿sí? Y una de las cosas que ustedes mejor que nadie conocen a sus compañeros acá en el salón. Y ustedes saben cómo es X persona. Es una persona cordial, es una persona que conversa, es una persona alegre, es una persona que expresa, ¿cierto? O sea, cuando está bien, actúa de esa manera. Pero cuando está en un estado emocional de tristeza, nosotros percibimos el cambio. Seguramente ella también lo percibe. Pero lo que tratan de hacer las personas cuando no expresan esas emociones es ser un poco más hiperactivas, ¿sí? Como que su intensidad en cuanto al comportamiento, quieren hacer una cosa, la otra, entonces como que están como muy al 200%, y eso es una manera de entender qué es lo que le está pasando a él o a ella. Generan entonces cambios conductuales que realmente no son los esperados porque sabemos que no actúa de esa forma, ¿sí? Pero estas personas, como les digo, terminan afectándose emocionalmente porque solamente ellos saben en dónde está el dolor y por qué fue causado. Al tener esas respuestas emocionales, pues entonces, como lo haces tú, o sea, tú lo que haces es no permitirse entrar en un espacio de mucha tristeza, de absoluta tristeza, porque no lo quieres hacer, o sea, nunca lo has probado, ¿sí? A diferencia de otras personas que sí se quedan supremamente aisladas. Ahora, nos dicen acá
la persistencia y la intensidad. ¿Qué tanto es ese aislamiento? ¿Qué tanto es que yo escape de la situación? ¿Qué tanto es que yo evite esa respuesta emocional? En la medida que yo esté evitando constantemente y generándome como una barrera, pues no voy a mirar qué tanto yo puedo soportar un cúmulo de situaciones tensionantes, un cúmulo de tristeza, ¿sí? Entonces yo puedo actuar tanto con una tristeza absoluta, con una ira absoluta o con un miedo absoluto. Pero estos son respuestas adaptativas, hacen parte de nosotros, de lo que nosotros necesitamos tener en nuestra cotidianidad, ¿sí? El miedo nos permite a nosotros reaccionar de cierta manera para salvar nuestra vida, ¿sí? Lo mismo pasa con la tristeza y la ira, ¿sí? Por eso dice que son respuestas naturales, inclusive el asco que a veces tenemos cuando hay algún estímulo, alguna persona, alguna situación que nos genera repulsividad, ¿sí? A nivel gustativo, a nivel olfativo, que no aguantamos mucho cuando ya queremos nosotros vomitar. Bien, pero eso es porque hay algo que pasa del organismo que le genera ese tipo de respuesta. ¿Sí? Y estas relaciones, perdón, estas emociones negativas, pues, que no son manejadas de una manera correcta, y si ustedes recuerdan lo que hablábamos nosotros en clases anteriores de la terapia de la aceptación y compromiso, pues tiene que ver con eso, tiene que ver cómo con estas emociones negativas voy a evitar que las enfermedades se me vuelvan algo somático, que se me vuelvan algo supremamente, que me trastornen emocionalmente. Y en ese momento, cuando yo estoy dándome cuenta que lo que yo estoy viviendo me está aislando del mundo, me está rechazando, me está haciendo que yo tome decisiones incorrectas, ahí es cuando yo tengo que reaccionar. Ahí es cuando yo tengo que buscar ayuda. Ahí es cuando está la red de apoyo para poder generar unas respuestas mucho más adaptativas y funcionales. Porque en la medida que esto se incrementa con relación a la persistencia o la intensidad, pues mis respuestas van a ser mucho más difíciles de superar. Dale, entonces, aquí hay algo que seguramente ustedes han ya manejado, las reacciones psicofisiológicas que tenemos nosotros cuando tenemos miedo, ansiedad, tristeza, ira y asco, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que las reacciones psicofisiológicas ante situaciones adversas son respuestas, como lo hemos mencionado ahorita, del cuerpo y la mente cuando enfrentamos una situación que percibimos como amenazante o un desafío. ¿Cuál es la clave de este párrafo? La clave de este párrafo es la percepción. ¿Qué tipo de percepción tengo yo? ¿Una percepción supremamente catastrófica o no? Es decir, que la percepción va muy de la mano ¿de qué? De mis esquemas de pensamiento, de mis autoverbalizaciones, de mis interpretaciones, de cómo yo estoy viendo lo que está pasando, cómo lo puedo percibir. Y si yo lo percibo catastróficamente, pues entonces mi respuesta emocional va a incrementarse de una manera negativa, ¿sí? Por eso, estos tres componentes, o perdón, estas tres dimensiones principales, cuando hablamos de lo cognitivo, estamos hablando siempre del pensamiento, y ustedes saben de que nosotros tenemos una serie de distorsiones irracionales, de pensamientos negativos, de pensamientos intrusivos que hacen que nos terminemos sintiendo mal. ¿Pero por qué? Pues porque yo estoy percibiendo esto como supremamente amenazante, ¿sí? Supremamente amenazante. Sentir miedo, como el ejemplo que nos colocan acá, sentir miedo ante un peligro o frustración ante un obstáculo, ¿sí? Listo, eso está bien.
O sea, por qué nosotros nos debemos negar el sentir miedo? Lo debemos negar cuando es demasiada para nuestro esquema mental, cuando nuestras emociones realmente nos están abordando de una manera insensante, nos está abordando de una manera negativa, nos está limitando, nos está controlando, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestras respuestas no sean las mejores, porque la dimensión cognitiva es la que nos está afectando, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con la ansiedad, nosotros sabemos que la ansiedad hace parte de nuestra vida. Todos nosotros tenemos ansiedad, todos, absolutamente todos somos ansiosos. Algunos seremos más ansiosos que otros. Otros manejarán la ansiedad de una manera mucho más funcional y otros dejarán desbordar esa ansiedad hasta paralizarlo. Entonces, lo que nos dice acá es que los tres canales de respuesta o las tres dimensiones que nos están planteando allí, pues es lo cognitivo es lo fisiológico, y lo conductual, que es lo que llaman acá expresión y respuesta, es la dimensión conductual, es decir, el comportamiento, lo conductual. Sabemos nosotros que dentro de lo cognitivo, están todas esas ideas irracionales. Alguien dígame un pensamiento irracional. ¿Ah? Pensamiento irracional, ¿no? No entiendo. ¿Comer bus? Sí. No, Estoy desubicado. ¿No? ¿Comer bus? ¿A qué refieres con comer bus? Por eso soy muy irracional. No, ya te entendí. ¿Cuáles son? Es que nosotros tenemos una serie de ideas o de pensamientos irracionales. Son como unos 18 pensamientos irracionales que nos están molestando frecuentemente cuando los dejamos que se desborden, ¿sí? Por eso se habla de que son pensamientos distorsionados. ¿Deme un ejemplo? que no sirve para nada, por ejemplo. Ok, ese pensamiento, ¿cómo lo llamamos? Polarizado. Polarizado. Este es un pensamiento de que todo lo veo o en blanco o en negro, o todo o nada. ¿Sí? O sea, yo soy muy absolutista. O hago las cosas bien, o mejor no hago nada. O me equivoco al 100%, o hago las cosas muy bien. Entonces, en el pensamiento polarizado se escuchan frases, palabras como la que usted dijo. ¿Sí? Yo no hago nada bien. Entonces, en este pensamiento polarizado, lo que nosotros vemos es que en este continuo estamos hablando o en blanco o en negro. Y una persona que tiene estos pensamientos distorsionados, pues imagínense cómo va a tener una vida tranquila. Pues complicado. Y eso que estamos hablando apenas de este pensamiento polarizado, que hay otros. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir este pensamiento cuando pensamos únicamente en blanco y en negro? Exactamente, no acepto puntos intermedios. No es que no los haya, lo que pasa es que no los acepto. O siempre busco los extremos, o todo o nada.
siempre, nunca. ¿Ve? Cuando uno tiene un paciente que tiene un estado de ansiedad elevado, que tiene un nivel de ira elevado, que tiene un nivel de miedo elevado, hay que estudiar cómo es su esquema de pensamiento. Entonces yo le aplico un cuestionario de IBT, que es el inventario de creencias irracionales de Aaron Beck, ¿sí? En donde yo lo que hago es aplicarle y porque lo que yo pretendo es identificar, venga, cuáles son los pensamientos irracionales que están acompañándole a usted. ¿Ve? En ese pensamiento polarizado, lo que yo estoy planteando es que yo tengo que romper este esquema de pensamiento en terapia, ¿sí? Diciéndole al paciente, venga, ¿usted por qué siempre piensa con la palabra siempre? ¿Usted por qué siempre se exige de una manera excesiva? O sea, usted no da puntos medios. Su respuesta tiene que ser siempre absolutista, ¿sí? Entonces, para esta persona no hay puntos intermedios. No los hay, ¿sí? ¿Qué tiene malo que yo me haya equivocado? ¿Por qué yo tengo que darme tanto látigo? Tengo que autocastigarme severamente, sabiendo que yo puedo aceptar de que hoy me equivoqué, hoy no hice las cosas bien, pero eso es hoy. No es que yo lo haga todos los días. Entonces, yo le digo a la persona, miremos cuánto, en la semana o hace 15 días hacia atrás, hablemos de el 15 de febrero hasta el 2 de marzo, el 2 de marzo, hagamos un análisis de sus actividades, ¿sí? Entonces, en este espacio de tiempo vamos a encontrar éxito, éxito, fracaso, éxito, éxito, fracaso, fracaso, éxito. Puedo yo tener buenos momentos y malos momentos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la persona que tiene este tipo de pensamiento polarizado? Únicamente le da valor al fracaso y al fracaso. Entonces no valora las respuestas funcionales de éxito. Entonces yo le digo a la persona, mire usted mismo se está dando cuenta de que también actuó en algunos momentos. Entonces tenemos un buen momento, dos buenos momentos, 3, 4 y 5. Pero usted los está ignorando. Usted no los está teniendo en cuenta. Y como no los tiene en cuenta, y como sí está haciendo esto, dándole esa relevancia a lo negativo, es por eso que se sienta mal. Entonces la invitación es de que reestructuremos esa forma de pensar, valoremos lo que usted está haciendo, reconozca el buen momento que usted tuvo hace 2 días, cómo se sintió, describamos esa situación, y ahí estoy haciendo un análisis funcional de la conducta. Describamos cómo lo hizo, describamos qué consecuencias tuvo, describamos los pensamientos. ¿Y eso no es importante? Claro que sí es importante. ¿Te parecía preguntar algo? No, decía que de pronto lo del pensamiento también eran las personas que les da como ataques de ansiedad, que empiezan a pensar que como les da la taquicardia, que les va a dar un infarto. Pero eso tiene que ver más con esto, con la respuesta fisiológica, por ese lado. Ya ahorita te explico eso. Señor Alejandro. Un pensamiento muy polarizado y se haga el proceso de criado desde el 15 de febrero al 8 de marzo por su, no sé, su estado cognitivo que esté tan marcado en lo negativo. Exactamente. No tenga la capacidad de identificar, digamos, momentos buenos de los días. ¿Cómo se hace para que... No, hay que hacer lo que lo haga, hay que hacer que tenga registros anecdóticos de situaciones sencillas, medianamente, pero que lo vaya avanzando. O sea, yo tengo que insistirle al paciente, si usted tiene la posibilidad de reconocer todo lo positivo que usted ha logrado, de la importancia. O sea, si yo sé que esa persona
está tan acostumbrado a sentirse mal, a pensar en negativo, a pensar en negro, pues entonces yo con él tengo que sentarme y decirle, mire, esto lo ha logrado usted. Eso no es importante. Ah, sí, realmente sí fue importante. Ah, bueno, entonces resáltelo. Colóquelo en negrita y subrayado y en cursiva como quiera, pero resáltelo porque eso es lo que tiene que hacer. Y es una tarea que yo tengo que dejarle permanentemente para que empiece a tumbar ese esquema de pensamiento negativo y le dé paso a lo que está haciendo bien. Eso es algo que se tiene que hacer en terapia permanentemente. Perdón. Cuando se dice que estuvo continuamente en lo malo, también hay algo mal cuando la persona únicamente de todo bueno. Te voy a poner un ejemplo: en mi barrio hay un indigente que todo el mundo conoce, no es consumidor, pero él, digamos, dice como, yo no tengo dónde ir, pero Colombia es mi casa, porque puedo dormir a un puente, puedo hacer, y ve todo bien, ¿sí? Como donde quiero, donde quiero, lo pago arriendo. Se le muere algún familiar y él no, pues ya está con Dios y eso es algo bueno, o sea, Bueno, pero chévere. todo lo ve muy positivo y no sé si eso, Pues no, o pues sea, precisamente, no, pero digamos que la condición que él tiene es de que no tiene dinero, pero está bien. O sea, ¿dónde está la maldad de él? ¿Dónde está lo patológico de él? ¿La pobreza? Por eso, pero está bien. ¿Tú lo has visto deprimido? ¿Tú lo ves que está llorando, que se va a cortar las venas? No. No, el hombre está disfrutando de su vida, ¿no? No sé si se pega sus viajecitos el hombre y por eso es que se siente así todo soñado, ¿no? no, pues hasta donde todos saben, no es consumidores indigentes. Es un habitante de Cali, Sí. ¿sí? ¿No? O sea, si nosotros que lo tenemos todo, bueno, más o menos todo, ¿sí? Que estamos acá, que hemos desayunado, niñas, por favor, que hemos desayunado, que hemos dormido, que hemos tenido el abrigo de la cobija en la noche para evitar el frío, nos sentimos mal, ¿sí? Que porque la novia de Agustín no lo llamó, entonces se pega que emberraca al hombre. ¿Ven? El hombre es un ejemplo de resiliencia impresionante, ¿sí? Deberíamos actuar de una manera similar, no es que nos volvamos pobres, sino que tendríamos que estar actuando con unos pensamientos mucho más adaptativos. Mis familiares murieron. Bueno, sí, la verdad es que estaba sufriendo mucho y ahorita está allá, pues con el Creador, con Dios, con Alá, con quien sea, pero está bien, ¿sí? O sea, no lo vemos, o sea, él no lo ve como que esa relación de apego que tenemos nosotros y el duelo tan berraco que tenemos cuando alguien se nos va, cuando terminamos una relación de pareja. ¿Ve? ¿Por qué tenemos esas respuestas emocionales? Porque nos convertimos esa relación en una dependencia afectiva, en donde le entregué las llaves de mi felicidad a esa persona, en donde yo lo que estoy haciendo es de que todos los días me veo con ella, todos los días hablamos, todos los días salimos a hacer algo, en los fines de semana nos vamos a cine y se acabó la relación. ¿Y ahora qué hago? Ya, o sea, me había vuelto una persona supremamente dependiente a las actividades que yo hacía, que hacíamos los dos, ¿sí? Y cuando esa persona ya no está, pues estoy cojo. Entonces entro yo a pensar de que es bueno estar en pareja, pero es bueno también estar solo. O sea, acuérdense, muchachos, que todos los excesos o los déficits tienden a ser malos. No sé, pues yo no lo veo como problemático el hombre. No, claro, digamos, en el tema de la resiliencia, pero por otro lado digo, como ese positivismo y ese conformismo de sentirse bien en la condición que está, lo que lo Pero ¿dónde está lo malo? permite Pero avanzar. Pues él no quiere avanzar. Él no quiere avanzar. Él no quiere avanzar.
Él nos invita a su casa todos los días. Dime. De pronto, pues no sé, un pensamiento polarizado puede ser cuando una persona ve inferiores a los demás, No. que yo soy más que los No. demás. No, ese es otro tipo de pensamiento. Vamos a mirar otros pensamientos que hacen parte de todo este esquema de lo que estamos hablando. Tenemos el polarizado. Ahora hablemos del que tú mencionas, que tiene que ver con la personalización. Y ahí sí, ese sí, tiene que ver muchísimo con lo que tú mencionas. Hay dos maneras de ver el pensamiento de personalización. Uno, yo creo que a mi compañero en la universidad le fue mal por mi culpa, porque es que él me dijo, dígame la respuesta número 3 del parcial, y yo no lo escuché, y entonces él perdió la materia por mí. Me estoy echando la culpa, y yo lo asumo como que eso es por mi culpa, eso es la personalización, ¿sí? Entonces, como él perdió la materia, yo empiezo a autocastigarme, a autolacerarme emocionalmente. O sea, no físicamente, sino emocionalmente. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de pensamiento, ¿qué tan cierto es de que eso haya sido por mi culpa? No, fue más bien por él porque no estudió, no por mí. O sea, yo lo que hice fue, venga, voy a prestarle o reunámonos y estudiamos el material. Leamos los artículos, leamos los apuntes, hagamos ejercicios, es una evaluación de estadística o de matemáticas o lo que sea, pero nos reunimos. Pero él en vez de estar trabajando con nosotros ahí en la sesión de estudio, él se ponía a ver el partido de fútbol. Ah, bueno, pues cada quien es libre de hacer de su vida lo que quiera. Cada quien tiene esa libre opción de actuar, el libre albedrío, y él se quedó viendo el partido y nosotros tres estudiamos. Y la consecuencia es de que él perdió el parcial. Y ese parcial era la última oportunidad que él tenía para pasar la asignatura. Pero decidió quedarse viendo el partido. Ese es el análisis que yo hago de que no debo sentirme mal por lo que él dijo, porque normalmente, claro, como usted no me quiso ayudar, entonces me pegateé esta materia, la perdí. Sí, pero eso no fue culpa mía, eso es responsabilidad suya. Entonces, no lo puedo ver de esa manera. ¿Ven? Y la otra forma de entender el pensamiento de personalización es, pues precisamente lo que tú decías, de sentirse mucho más que otras personas. ¿Sí? Y en la vida, en la cotidianidad, uno encuentra personas muy buenas, mejor que uno, pero muchísimo mejor que uno, y también hay personas que están mucho peor que uno. Entonces, ese es el pensamiento de personalización por ese lado. ¿Sí? Yo no me puedo estar comparando con personas que tienen un nivel de éxito absoluto, ¿sí? No, que tienen todo el dinero, que son socialmente aceptados, que son reconocidos públicamente, y yo me comparo, pues claro, el nivel de vida que esa persona tiene es muy diferente al mío. Entonces, si yo me comparo con esa persona, pues claro, me voy a sentir mal. Pero también me puedo sentir mal porque hay habitantes de calle. Pues no, o sea, uno quisiera ayudarle y uno le puede ayudar a la gente, pero no es de que yo me sienta mal porque entonces no tienen que comer. O sea, lo que yo puedo hacer es tener unas conductas altruistas de ayudarles, de llevarles un mercadito, de llevarles ropa, de ayudarlos con algo. Pero no soy el ángel guardián de toda la gente pobre o habitante de calle. Les puedo ayudar. La cuestión es de que esa gente se acostumbra a recibir, son los que son obtenedores más no dadores.
¿sí? Soy obtenedor. Entonces me acostumbro a estirar la mano para recibir la limosna sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, pues tampoco es la idea que haya ese tipo de personalización. Bien. Otro tipo de pensamiento que todos se relacionan y es el pensamiento de filtraje. Filtraje. Hay dos formas de ver el pensamiento de personalización. De que yo me sienta culpable por lo que dicen los demás y que por lo que les pasó a ellos, yo asumo toda la responsabilidad. Eso lo entiendes. Y el otro es estarme comparando con personas que hay, y yo puedo encontrar siempre en lo cotidiano, personas mejores, muy buenas o muy malas, ¿sí? Entonces yo no tengo que sentirme menos que otras personas porque hay gente que es mucho más exitosa. Yo tengo lo mío, yo tengo mi potencial, yo tengo mis características, yo tengo mis cualidades y con eso me defiendo y con eso vivo. O sea, cuando yo me comparo con personas de otro nivel, entonces seguramente voy a sentirme muy mal. Pero si yo lo que hago es reconocer que hay personas exitosas, pero yo también tengo éxito en muchas cosas, entonces me va bien también. ¿Ok? Sería usarlo para una persona de las que radican de la comparación de su papel. Sí, acéptese como ustedes y ya. Acéptese con sus logros, con sus éxitos, con sus fracasos, con sus desilusiones, con las felicitaciones que ha tenido en el transcurso de la vida. O sea, no se castigue. ¿Sí? ¿Qué pasa con ello? Ante las experiencias, ante sus emociones y ante los tratamientos. Sí, pero digamos, yo asocio el estoicismo con el altruismo, con la manera que yo veo a los demás y cómo les quiero ayudar, cómo quiero yo dejarles huella de, de, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. El estoicismo podría ser más bien como una cualidad, ser estoico, ¿no? Ser una persona que deja huella, que deja una marca indeleble en la vida de las otras personas, ¿sí? Encontrar personas que tengan ese tipo de estoicismo es genial. O sea, yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como algo más positivo. Lo problemático podría ser de que esa persona estoica no reconozca que eso no siempre va a tener buenos resultados, porque es que no depende de esta persona, sino del contexto de los demás, ¿sí? De las consecuencias de los que hacen los demás, ¿sí? A mí me dicen, actúe correctamente, y en ese actuar, váyase siempre. Pero si la persona empieza a actuar de una manera deshonesta, esa manera deshonesta le puede acarrear problemas. Ah, yo le dije, váyase por este camino. Mi ejemplo de comportamiento es este, pero usted decidió esto. ¿Sí? Mi estoicismo es, venga, no se vaya por ese mal camino, pero usted es el que toma la decisión. Yo por eso le dije que no lo hiciera, pero su se decidió. Entonces la idea es que yo no me sienta mal por eso. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que sea el pensamiento de filtraje? No sé cómo adelantarse de algo. Explícalo, por favor. Es como lo veo, no sé. A ver, a ver. De pronto es la percepción en la que en el momento en que recibe el pensamiento y él hace como una especie de calcamiento para poder, no sé, percepciones, experiencias propias, adaptarlas, asimilarlas y de pronto puede transformar el pensamiento o la percepción de cómo llegan esas ideas, esas sensaciones. Si yo les hago a ustedes, les muestro este cono como un colador. Niña. Si yo les muestro a ustedes un colador
¿Para qué uno utiliza los coladores? Para cuando uno está colando el tinto, ¿uno para qué lo utiliza? Para que el puncho quede ahí. ¿Sí? Es lo que llaman, ¿no? El puncho. ¿No? ¿No? ¿Cómo lo llaman ustedes? Pues, puncho. Coloquialmente, ay, pues. Es como el residuo. Bueno, entonces, hagamos de cuenta que esto es mi esquema de pensamiento. Y entonces acá yo recibo lo positivo y también lo negativo. Cuando yo estoy filtrando la información, lo que yo hago es quedarme con lo negativo y dejo pasar lo positivo. ¿Ven? Es muy parecido con el polarizado. Son muy parecidos. ¿Sí? El filtraje es de que yo, en mi esquema de pensamiento, yo recibo información buena y mala, buena y mala. Y en ese ejemplo de recibir la información buena y mala, en una aula de clases, el profesor, yo estoy exponiendo el tema en una exposición, y entonces el profesor me dice, me gustó mucho las diapositivas que mostraste, me gustó mucho cómo lo manejaste, lo único que yo te pido es de que las diapositivas sean un poco más visibles, porque los colores no eran los mejores. Todo lo que me dijo positivo lo deseché y me quedé con lo negativo. El profesor me cuestionó, el profesor me va a criticar, me está criticando, el profesor me va a colocar mala calificación. Pero fíjense todo lo que dijo el profesor. O sea, el filtraje es un pensamiento que dice que la persona deja únicamente o se queda únicamente con lo negativo. Filtra la información. Otro pensamiento hay algo que se llama la visión catastrófica. Catastrófica. ¿Qué les dice este pensamiento? Visión catastrófica. ¿Qué les dice? Esto me va a ir mal. Sí. Yo me voy a montar en un avión. ¿Sí? Ojo, porque es que la idea es de que yo tengo una visión catastrófica. O sea, catástrofe es algo fuerte, ¿no? Es algo supremamente negativo. Entonces, la visión catastrófica normalmente va con la frase, ¿y qué tal que? ¿Y qué tal que este avión explote en el aire? ¿Y qué tal que este avión lo secuestre? ¿Sí? ¿Y qué tal que este avión tenga musulmanes y que vayan a secuestrar el avión y vayan a explotar contra, no sé? ¿Ven? La visión catastrófica es eso, de que yo considero que algo malo va a suceder. ¿Ven? Estos pensamientos están acompañando permanentemente a los que tienen TOC, a los que tienen trastornos obsesivo compulsivos, precisamente porque están muy marcados por unos pensamientos supremamente irracionales. Entonces, la visión catastrófica también hay que reestructurarla para que la persona cambie esa forma de pensar. Profe, una pregunta. Señor, ¿Tú cómo reestructuras la visión catastrófica de la persona? ¿cuántas veces en los vuelos, cuántas veces han secuestrado aviones? ¿Cuántos vuelos hay en un día? ¿Cuántos vuelos hay? En un día. En el mundo. No. No, ¿cuántos vuelos hay? Más. Digamos 2000. Sí. De esos 2000, ¿cuántos aviones secuestraron? Ninguno. Entonces, ¿dónde está su idea? ¿Sí? Ah, pero es que eso sucedió en la película. Ah, ya. ¿Ve? Entonces, yo lo que hago es colocarlo en la realidad, porque es que yo tengo que sacarlo de esa estructura de pensamiento que tiene. Sí, correcto. La terapia racional y emotiva de Ellis, correcto. Y
sí. Pero, y en caso de que no lo haya sacado una película, por ejemplo, yo trabajo en una aerolínea y lo que pasó con con el avión de American Airlines, yo tenía muchas llamadas de gente diciendo que no quería viajar a, creo que fue en Washington, no me acuerdo. Bueno, Bueno, por ejemplo, no, no. el avión que se incendió, que se chocó con el helicóptero Ok. y se murieron. Ajá. Y yo tenía muchas llamadas de gente diciendo que no quería ir a ese aeropuerto o que no quería hacer escala con esa otra aerolínea. Digamos que ahí podría ser una visión catastrófica porque no pasa como tan frecuente, sí, pero sí tiene Pero base de sucedió. realidad. Pero sucedió. Sí. Sí, claro, o sea, el hecho es de que yo no estoy diciendo que no ocurra. La estadística está. Lo que yo estoy diciendo es de que sí es cierto que pueden haber momentos muy difíciles y que sí se hayan secuestrado o sí hayan explotado aviones en el vuelo, ¿sí? Pero lo cierto es de que no tengo yo que, y vamos para poder entender esta visión catastrófica hay algo que se llama también la maximización. Maximizar tiene que ver mucho con eso, o sea, el hecho que haya sucedido eso, que es duro, que es angustiante, ¿sí? Pero no quiere decir de que va a seguir pasando. Yo no tengo que maximizar, yo no tengo que sobregeneralizar, ese es otro pensamiento, la sobregeneralización. Claro, yo tengo que hacerle ver a esa persona si realmente entiendo lo que estás pensando y el miedo que puedes estar sintiendo. Dejemos que la persona se normalice, se estabilice emocionalmente para que más adelante pueda empezar a acercarse a un vuelo en avión, en esa aerolínea o en otras. Pero lo que yo voy a hacer es que la persona no se ponga a pensar de que siempre va a pasar eso. O sea, porque está maximizando las cosas, ¿sí? Porque está sobregeneralizando las cosas. El hecho que haya sucedido eso es cierto, es negativo, pero pues por eso vuelvo y hablo del tema de las estadísticas, no es que sea muy repetitivo. Eso puede estar pasando una vez cada 3 años, cada 5 años. Y casualmente pasó en un vuelo que usted había comprado tiquete en esa aerolínea, de American Airlines, ¿sí? Pero miremos cuántos vuelos ha tenido esa aerolínea que han sido éxito total, que han despegado y han aterrizado. Muchas. Entonces, tratemos de trabajar con el paciente. Bueno, vamos a tratar de minimizar ese miedo, vamos a acercarnos al avión, vamos a hacer aproximaciones sucesivas, vamos a hacer reestructuración, vamos a pensar de que todo lo que vamos a manejar está bien. ¿Sí? No sé si respondo la pregunta que tú tenías. Bien. Entonces, fíjense que apenas he mencionado el tema de lo cognitivo, pero cuando hablamos nosotros de la dimensión fisiológica, estamos hablando de esas respuestas que da nuestro cuerpo en un momento determinado. Es la reacción fisiológica. Cuando estamos apenados, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Nos sonrojamos, tartamudeamos, sudamos, es la respuesta galvánica de la piel, ¿no? De la sudoración. ¿Sí? O me pongo pálido, o me pongo colorado, o tartamudeo, o me tiemblan las manos, o me suda la frente, las manos, la espalda. Es lo fisiológico. Lo fisiológico lo que nos dice a nosotros es que algo que está sucediendo, devuélvete al anterior. Ah, no, déjame esperar. Acá. Digamos que acá lo que percibimos es de que esta situación tiende a ser como amenazante o es un desafío. Y esa percepción, ¿sí? Es lo que me lleva a tener una dimensión cognitiva irracional o una dimensión fisiológica de los cambios que hay en el organismo a nivel fisiológico.
Por eso dice que el cuerpo reacciona mediante cambios en el sistema nervioso, como el incremento en los latidos del corazón, la sudoración, la tensión muscular, y generamos todo ese tipo de respuestas. ¿Right? Esa es la activación fisiológica. Ahora mi pregunta es, ¿lo fisiológico activa lo cognitivo? ¿Por qué sí? Pues, No, por eso pregunto. Sí, señorita. porque digamos, si una reacción fisiológica es la taquicardia, pues puede llegar a un pensamiento catastrófico el que va a tener un impacto. Ok, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿lo cognitivo puede activar lo fisiológico? Sí, Es decir, que las dos se alimentan. Lo cognitivo activa lo fisiológico activa lo cognitivo. ¿Sí? Cuando yo empiezo a sentir esa sudoración, ¿sí? Ya me estoy poniendo nervioso, eso debe ser que voy a hacer el ridículo, eso me va a ir mal, eso va a ser, bueno, por lo contrario, mis pensamientos empiezan a hacer de que yo todo lo que vaya a hacer en el momento vaya también a estar mal. O sea, la relación que hay entre lo fisiológico y lo cognitivo siempre va a estar muy vinculada. Bueno, y la dimensión conductual, pues es lo observable, ¿no? Es lo observable, lo que nosotros hacemos de huir, atacar, buscar apoyo o paralizarse. ¿Cuál es la respuesta que es la más funcional, señor? Bueno, hay que sí conductar mucho, o sea, mientras hemos avanzado en estas clases, hemos llegado a pensar que, o sea, hemos llegado a concluir que el pensamiento también es una conducta, ¿cierto? Sí, claro, es una conducta no observable, pero cuando ustedes piensan, ustedes están actuando. Y lo fisiológico también podría venir siendo una conducta. Sí, claro. Claro, es una respuesta que da su organismo ante ciertos estímulos que provocan ansiedad, miedo, ira, tristeza. Es también, es una respuesta fisiológica. ¿Sí? Y la expresión y la respuesta es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Que me quedo paralizado o me quedo callado. O sea, cuando uno habla de que entra en un mutismo, no quiere decir de que no esté respondiendo. El silencio también es una respuesta. El quedarme quieto también es una respuesta. El no responder también es una respuesta. O sea, es decir, que me quedo callado. Es que usted no responde, pues es que le estoy respondiendo con mi silencio. También es una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente lo que hace en la dimensión conductual es mirar qué es lo que de pronto es más adaptativo para el momento, de acuerdo a lo que estamos percibiendo como amenaza o como desafío. Huyo, ataco, dependiendo de las posibilidades que tenga, o me quedo totalmente estático. ¿Qué es lo más funcional para ese momento? ¿Sí? Y esas son las dimensiones cuando hablamos de lo que tiene que ver con el incremento de las respuestas emocionales y cómo estas respuestas emocionales nos abordan en un momento determinado. Dale. Bueno, esto fue lo que ya les dije. Dale. Aquí hay, cuando hablamos nosotros del estrés, que es una respuesta también emocional, hay un modelo transaccional del estrés que lo plantea Richard Lazarus y él plantea lo siguiente, que hay una evaluación primaria, lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que representa una amenaza, un desafío o es algo irrelevante. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que yo estoy observando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo en este momento? ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está diciendo X o Y cosa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, esa evaluación primaria, a mí lo que me determina es, ¿esto requiere demasiado de mi tiempo en cuanto a ponerme a pensar en eso o realmente no? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Pasamos entonces a una evaluación secundaria
en donde lo que vamos a hacer, perdónenme, es qué recursos tengo yo para manejar esta situación, cómo lo voy a manejar. ¿Necesito ayuda o lo puedo hacer yo solito? ¿Sí? Aquí valoramos los recursos y opciones que tenemos para enfrentar la situación. Entonces nos preguntamos cosas como, ¿tengo las habilidades necesarias para manejar esta situación? ¿O realmente no tengo yo el conocimiento? ¿O qué apoyo puedo obtener de otros? Mucha gente termina metido en líos, en problemas, porque la persona no le gusta pedir ayuda. O no le gusta pedirle ayuda a una persona en particular, sabiendo que esa persona me puede ayudar. Quiere decir de que esta persona carece de habilidades sociales o no, de pronto puede tener malas relaciones interpersonales y él prefiere que le dé el agua donde le dé, pero no pide ayuda. Prefiere que lo vacíen, lo regañen, lo expulsen, lo sancionen, pero él no pide ayuda. ¿Eso es bueno? Pues para nada es bueno. ¿Ven? Entonces, la idea es que la persona que está viviendo estos momentos de estrés en esa evaluación secundaria diga, venga, realmente yo necesito un poco de ayuda. Miremos a ver quién me puede ayudar. O veamos qué tantas herramientas conductuales, qué tantas habilidades tengo yo, qué tantas destrezas tengo yo para afrontar eso. Y lo voy a manejar. ¿Ven? Entonces, es como una evaluación interna que yo hago de mi capacidad para afrontar situaciones estresantes. ¿Sí? En el manejo del estrés, ese coping puede ser emocional, es decir, que el manejo de las emociones o es problemático. O sea, yo realmente agrando el problema. Yo estoy viendo que ese coping me está diciendo, venga, yo me estoy metiendo mucho emocionalmente con esto, o lo que estoy haciendo es manejarlo de una manera muy adaptativa, o por el contrario, me quedo en el problema. Recuerden lo que yo les decía ahorita, todo en exceso o en déficit tiende a ser negativo, ¿sí? Porque cuando yo digo que si lo manejo siempre con lo emocional, si es una emoción supremamente desadaptativa, termino siempre en el piso emocionalmente. Termino siempre en unos estados depresivos muy fuertes, ¿sí? Pero si la emoción es adecuada, es una emoción mucho más adecuada, pues lo que yo voy a hacer es ser muy racional con eso. O en lo problemático es de que estoy agrandando la situación, me estoy enredando en eso, ¿sí? Entonces me enfoco en resolver el problema y que para mí tiene que sí o sí, tengo que darle solución al problema. O sea, digamos que las dos formas de manejo del estrés son buenas. Cuando yo lo que manejo es la emoción, que sea racional. Cuando yo lo que manejo es manejar el problema porque evalué que yo tengo las herramientas para manejarlo y lo puedo hacer. Pero habrá momentos en que yo no lo manejo bien. Entonces, hay que ser consciente, por eso uno habla de las evaluaciones primarias y secundarias para poder encontrarle soluciones. Entonces, lo que nos dice a nosotros que los resultados, según el modelo transaccional de Lázaro, lo que nos dice es que la forma en que evaluamos y manejemos el estrés va a estar determinado con ese manejo entre tiene que ver con el exceso o el déficit. ¿Sí? Y si nosotros lo exageramos, pues nuestra salud mental va a estar alterada. Si lo manejamos bien, entonces todo nuestro esquema de pensamiento emocional va a estar bien y nos va a ayudar a generar estrategias de afrontamiento, ¿sí? Y vamos a tener una evaluación positiva, vamos a tener unas estrategias de afrontamiento efectivas que van a reducir en su momento el nivel de estrés. ¿Por qué? Pues porque sí, fui consciente que lo hice bien, que lo manejé bien, que no lo pude solucionar al 100%,
pero lo maneje bien. ¿Ven? Entonces, ahí nos está planteando ese modelo transaccional del estrés. Dale, usted. Ok. De aquí en adelante, todas estas emociones que ya las hemos visto, pues tienen ciertas características en cuanto a la definición, respuesta ante el peligro real o percibido. Recuerden que todas estas emociones son parte de nuestra cotidianidad, hacen parte de nuestra vida. Entonces lo que hacemos nosotros es definirla, qué es lo que es funcional para el miedo a la ansiedad, en que nos moviliza de una manera enérgica para poder afrontar una situación determinada. O escapamos o enfrentamos. Si lo manejamos adecuadamente, el impacto en la salud va a estar bien, pero si nos dejamos abordar en eso, puede derivar en lo que habíamos hablado de los trastornos de ansiedad con toda esta serie de esquemas de pensamiento irracional. ¿Sí? Ok, pásala, por favor. Dale. ¿Se acuerdan ustedes de intensamente cómo la ansiedad nos hacen verla como que es parte de nosotros? O sea, la ansiedad no es mala. La ansiedad nos ayuda a sobrevivir en unos momentos determinados. Y la ira también. La ira hace que nosotros tengamos la posibilidad de hacer valer mis derechos, de hacer valer mis espacios, mis propiedades, porque no es que porque llegaron los demás, entonces hacen y deshacen conmigo cuando quieran. ¿Sí? Entonces, el miedo, de una manera excesiva, es algo negativo. Es algo temporal que podemos estar teniendo nosotros, real o imaginario. ¿Sí? El miedo puede ser intenso y abrumador, mientras que la ansiedad puede ser más sutil, aunque igualmente debilitante con el tiempo. Si yo soy una persona que incuba ansiedad todo el tiempo, que incuba ansiedad, que está incubando ansiedad, pues esa ansiedad me va a generar un dolor de cabeza impresionante. Bien. Una pregunta. Señor. Y pues como para el tema personal. ¿Usted cómo puede abordar el tema de la ansiedad de una persona? O sea, ¿cómo hace que la persona deje de acumular ansiedad? ¿Cómo trabaja con esa persona? Pues lo que yo tengo que trabajar con ella es determinar qué es lo que, acuérdese siempre de los antecedentes, de las conductas y de las consecuencias. ¿Qué es lo que esta persona ha manejado? ¿Cuáles han sido sus herramientas que ha utilizado? ¿Cuáles han sido buenas y cuáles han sido malas? ¿Cuáles son sus esquemas de pensamiento? ¿Cuál es su historia de vida con respecto al manejo de las situaciones? Y esta persona me va a ir diciendo cómo lo ha manejado, y yo le voy a decir en ese momento: usted lo ha manejado hasta cierto momento de una manera correcta, pero hay otros momentos en donde usted se desborda demasiado y eso es lo que le genera el malestar. Lo que vamos a hacer es precisamente ser conscientes de que la ansiedad es adaptativa, pero cuando salimos de un encuadre adecuado, esa ansiedad se desborda y tiende a ser negativa. Entonces yo lo voy a colocar en situaciones que le generan ansiedad, y como yo ya le generé respuestas de afrontamiento, le generé habilidades de afrontamiento, le generé reestructuración cognitiva, entonces esa persona ya va a empezarlo a manejar de una manera diferente. Entonces yo le digo: todo lo que usted ha logrado, ¿usted cómo se lo refuerza? ¿Usted cómo lo valora? Entonces yo necesito que, así como usted le daba tanta importancia a estos espacios de ansiedad excesiva, ahora dele la importancia a todo ese éxito que usted ha logrado en el manejo de la ansiedad. Y compare, siempre le tengo que pedir, compare el antes y el después. ¿Cómo estaba usted antes? Hicimos la intervención terapéutica y ahora mire cómo está usted manejando. ¿Cómo usted está manejando su respuesta ansiosa? O sea, yo tengo que hacerle ver eso. O sea, la ansiedad es algo que llega mucho al consultorio, los estados de ansiedad. Pero cuando ya las personas se dan cuenta que no es ese monstruo tan grande
ya lo manejan bien, ya lo controlan de una manera mucho más adaptativa. Ok, dale. Lo mismo pasa con la tristeza y la depresión. La tristeza, respuesta emocional ante la pérdida o el fracaso, promueve la introspección y comunicación de necesidades, por eso es lo que hablábamos nosotros en el tema de busquemos ayuda si la necesitamos. Cuando el impacto de la depresión y la tristeza se desborda, pues la depresión clínica y la respuesta de autocastigarse se incrementan, porque consideramos de que la vida no es para mí, esto no es agradable, esto no es, yo sufro demasiado, entonces por eso es importante hacer la reestructuración. Entonces, la depresión clínica con síntomas prolongados. Ese es el impacto negativo cuando hablamos de un nivel de tristeza y depresión excesivo. Porque tristeza tenemos todos, depresión tenemos todos. Nosotros no somos lineales en lo cotidiano. Tenemos buenos días, tenemos malos días, tenemos días regulares. Entonces no los agrandemos, señorita. Creo que la revictimización tiene algo que ver con este tema. Sí, yo pienso que la revictimización lo que hace es de que la persona se acomoda y busca siempre estar en boca de los demás para sentir como que me va a ayudar. O sea, yo lo que, de alguna u otra manera, cuando yo me victimizo, obtengo buenos resultados. La gente me apoya, la gente me ayuda, la gente... Entonces me pareció que me genera ciertas ganancias. Pues la esa vaina. Eso lo que me hace a mí, me determina es de que yo quiero seguir ganando eso. Entonces, como a mí me funcionó anteriormente, haciéndome ver como una persona en problemas, ahora lo voy a volver a hacer. Entonces, para mí ha sido de ganancia. Entonces, yo termino haciendo eso, me revictimizo constantemente y entonces obtengo resultados positivos. Solo hasta cuando la gente deja de hacerlo. Porque cuando ya no me refuerzan eso, ya me conocen de que no, pues, mire, ya lo está haciendo otra vez, ya se está comportando otra vez para obtener esas ganancias, entonces ya simplemente lo dejan de hacer. Entonces ya no me funciona, entonces ya tengo que dejar de actuar de esa manera. Dale, Agustín. La ira y la agresividad, que es todo lo que hemos visto con respecto a las emociones. Respuesta de frustración o injusticia. Las funciones adaptativas son movilización de energía para defensa o ataque, ¿sí? Pero acá la agresividad junto con la ira a veces me hacen de que yo sea una persona, que alguien lo decía, que se hable de la impulsividad. Y utilizamos siempre la impulsividad para obtener nuestros propios beneficios. O sea, no me pueden decir nada porque yo ya reacciono con una piedra en la mano. O sea, cuando esta emoción se desborda también, los ataques a esos cuestionamientos que me dan, yo reacciono fuertemente. ¿Qué persona va a querer estar a alguien que es agresivo permanentemente? Nadie. O sea, nadie, pues porque siempre va a querer hacer su santa voluntad, siempre va a querer hacer lo que él considera, siempre va a pensar de que su punto de vista es el válido y ya. Esa persona que tiende a ser agresiva y que se desborda en la ira, pues igual va a tener unas dificultades en sus relaciones interpersonales. El impacto en la salud, pues precisamente es pues, una persona que constantemente está pegada al techo por la ira, la agresividad, puede tener hipertensión arterial, puede tener una isquemia, puede tener un tumor cerebral porque es que acumula mucha energía negativa. ¿Ven? Y pues obviamente hay una gran cantidad de desajustes sociales porque nadie quiere compartir con esa persona que se deja llevar por la ira y la agresividad. Para todas estas emociones es lo que hemos hablado al inicio de la clase. Dale.
Bueno, esto ya lo vimos con respecto a la función de la ira y la agresividad. Acuérdense que estas respuestas emocionales son adaptativas. Devuélvete un poquitico, Agustín. Mira lo que dice acá. Esta. Pueden ser utilizadas como herramientas para establecer límites o jerarquías. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, nuestro espacio de vivienda es, o sea, la puerta, las ventanas, esos son los límites y solamente las personas allegadas a mi vida o mis amigos son los que pueden ingresar a mi casa. O sea, yo establezco límites, ¿sí? O sea, no es que simplemente los ladrones quieran entrar y se lleven todo lo que quieran. Yo establezco límites. Y para eso utilizo a veces la agresividad, porque yo tengo que defender lo que es mío con respecto a mi familia, con respecto a mis objetos, y lo controlo. ¿Ven? Pero cuando ya hablamos de una agresividad excesiva, pues obviamente ya tiende a ser negativo. Dale, hoy. Entonces, como primeras jerarquías, les está pidiendo cómo se titula la pregunta, porque no encuentro las palabras, pero en el tema de la jerarquía, siento que, es decir, las personas tienden a ser más, es decir, más territoriales, dominantes, más, no sé cómo encontrar la palabra, tanto sea hombre como mujer. Y, por ejemplo, de pronto en un ambiente tranquilo, como un ambiente sano, pues, o sea, lío. Pero, por ejemplo, en un ambiente laboral, que la jerarquía funciona de forma transversal, es importante. ¿Cómo puedo llegar a que una persona, si llega a ser como un motivo de conducta, como quiero desarrollar más habilidad en el tema de hacer que mi agresividad trabaje en pro, Ok, para que pues, pueda hacer que respeten más mis límites o algo así? pero hablando de la jerarquía, Sí. lo que entiendo cuando se habla de la jerarquía es cómo jerárquicamente hablando yo utilizo esa jerarquía para pasar por encima de los demás y carezco de habilidades sociales y no me importa hacerle daño a quien sea, porque mi posición jerárquica me da la posibilidad de pisotear a todo el mundo. Eso es lo que yo le entiendo a su merced. De hecho, lo contrario. Entonces, es como hacer que una persona tenga más capacidades de hacer sentir esa agresividad, digamos, una persona pasiva quiera tener como actitudes más dominantes. Ok, hay que mirar el autoconcepto que tiene la persona. Hay que mirar qué tanto esta persona considera que tiene sus derechos y cuáles son esos derechos que le están violando. Y dentro de esa manera ya voy entendiendo cuál es su esquema de pensamiento. Esa persona no se atreve a decir no porque ya se siente culpable, se siente que lo van a rechazar, se siente que todo el mundo puede aprovecharse de él, ¿no? Entonces, esa situación, cuando la persona no hace valer sus derechos, pues obviamente hay que generarle una serie de estrategias, de herramientas conductuales en donde sepa reconocer de que así como los demás tienen derechos, él también. Así como ellos pueden decir no, yo también. Así como yo hago, ellos hacen respetar sus opiniones, yo también. ¿Ven? Entonces, hay que irlo llevando de tarea en tarea en diferentes contextos o situaciones en donde él vea que va a tener las herramientas necesarias para hacer valer sus ideas, para hacer valer sus derechos, para que no se sienta menos que los demás, ¿no? Entonces, lo invitamos a que haga eso, porque es que él todo el tiempo habla, que yo le voy entendiendo a su merced Alejandro, es de que él simplemente se la deja montar de todo el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que le están diciendo? Entonces, él considera que esa persona no tiene derecho. Entonces, ahí hablamos de la agresividad y la pasividad.
Sabemos de que, y acá están las consecuencias potenciales de cada una de esas. La agresividad me lleva a mí a tener consecuencias legales y sociales, porque yo puedo, de la ira que yo tengo, puedo darle un manazo a alguien y lo mando de espalda y se pega en la nuca y ahí quedó. Y eso me demandaron penalmente, entonces puedo yo ir a la cárcel. ¿Será que tengo que llegar a esas instancias para que yo reaccione? ¿Ven? Por eso, ¿no? Entonces hay que hacerle ver, venga, si usted no cambia sus respuestas, seguramente lo van a llevar a eso nuevamente. Y lo mismo pasa con las consecuencias para una persona pasiva. O sea, ¿dónde están sus derechos? Tiene que hacerse valer y atrévase a decir las cosas que eso no es malo, que usted haga valer sus derechos. Entonces, no importa que haya jerarquía, pero la jerarquía no le da pie a usted a que lo maltraten las veces que quieran. Usted puede también pedir de que su gente, sus jefes, sus compañeros lo respeten, ¿sí? Y sienta usted cómo está logrando ese respeto paulatinamente. Autoevalúe, reconozca sus cambios, reconozca los logros, seguramente él va a empezar a generar ese cambio. Bien. ¿Preguntas? Creo que esa era la última. Bueno, esto con respecto a las estrategias de manejo, reconociendo las emociones, acuérdese de la terapia de la aceptación y compromiso, las técnicas de relajación, la expresión constructiva. O sea, es bueno reconocer que hay buenos momentos, hay malos momentos, que la ira es adecuada, pero en exceso tiende a ser negativa. Bueno, todo esto es lo que hemos hablado en el transcurso de la clase. Resolución de conflictos. Bueno, eso es lo que ya hemos hablado también. Todo lo que hemos manejado en el transcurso de la sesión. Bueno, muchachos, nos veremos mañana. Listo. Teacher, La relacionar lo que es el Congreso con el Estado.